Y por último, el día viernes terminamos de hablar de las desigualdades de valor absoluto. Pues estas, como ustedes pudieron observar, se comparten según el intervalo que se ha dado o se establece. De ella pueden suceder dos, más en el caso de mayor o igual que, y menor o igual que es, o mayor que es en el caso en donde nos da la interpretación de dos desigualdades. Estas a su vez nos podrían resurgir a que hagamos una unión o una intersección de intervalos, en donde estos, como recordamos, deben de satisfacer la desigualdad. Quiere decir que primero sabemos de que la desigualdad, a diferencia de la ecuación, pues esta nos da infinidad o infinitos resultados que hacen verdadera la desigualdad. Entonces, en el caso de las de valor absoluto, que puede ocurrir o es recurrente, es que nos da un enlace de que sean uniones o intersecciones de intervalos que satisfagan a la desigualdad. Por un lado, en las desigualdades que eran de tipo de valor absoluto, que fue los casos que vimos al final el último día de clases, que fue el día viernes. En el caso de las cuadráticas, podríamos ver que en su mayoría funcionaban por métodos factorizables. Quiere decir que estas nosotros podíamos por un método algebraico o por un método de factorización, pues poder encontrar puntos críticos o valores de prueba, que lo que acontecía era hacer un análisis de qué intervalos satisfacían a nuestra desigualdad. Por eso decían, este sí cumple, este no cumple, porque esos eran las soluciones que sí satisfacían a la desigualdad, que al final pues nos ayudan a poder interpretar ciertos valores, ¿verdad? Cuáles realmente cumplen con la desigualdad. Entonces, eso fue en la parte de los valores que son, o sea, perdón, de los cuadráticos. Y en el caso de las lineales, pues vimos que cada uno de ellos representa a cambios en mayor o igual que dependiendo de que cuando se multiplicaba o se dividían con valores negativos. Recordemos, pues esta también aplica a todas, a la cuadrática y a las de valor absoluto, siempre que se da el caso en donde se multiplica un negativo o divide al encontrar las soluciones de la desigualdad, pues estos cambios se daban. Entonces la interpretación pues daba distinta o daba cambios en la forma de extensión o comprensión. La cuadrática nos ayuda a interpretar en las funciones polinomiales, cuando las veamos, que en las funciones polinomiales hay cambios que suceden en ciertos intervalos también, en donde estas decrecen o crecen normalmente, también poseen un punto máximo o un punto mínimo, o un máximo local o un mínimo local, como normalmente lo hemos conocido. Entonces, da nuevamente un enlace a que vamos a volver a ver esta parte de los intervalos y si es creciente o decreciente en algunas análisis de funciones polinomiales. Pero bueno, es lo que pudimos ver en esta semana anterior acerca de las desigualdades. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de un nuevo tema para poder ir avanzando con el contenido de los cursos y pues ya ir preparando también una posible tarea para que podamos nosotros practicar y poderla realizar también. Entonces, si me permiten un instante en lo que ya les empiezo a compartir pantalla y empezar a hablar lo que este día tenemos para poder avanzar en nuestro contenido. Recordemos, solo este jueves tenemos clase y la próxima semana ya si es enero, perdón, septiembre, mira, ya me fui hasta enero, el mes de septiembre, entonces vamos a continuar, no sé si nos cae segunda semana o primera semana la de septiembre que viene,
para ver si nos toca día viernes también de ese día. Si me permiten, entonces voy a empezar a compartirles. Permítanme un momento. Gracias por la espera, jóvenes. Muy bien, en esta mañana vamos a empezar a hablar un poco acerca de algo no tan, no que no se haya visto, sino algo que ustedes también en su momento pues ya lo han podido ver, podido visualizar. Creo que no es tan complicado el, sí, la descripción. Lo que vamos a ver es una descripción y luego ir analizando. De todas maneras, aunque se suponga que ya se interpreta, si hubiese alguien que no, que de alguna manera no lo puede interpretar o no logra verlo, no hay ningún problema con que pueda preguntar y hacer preguntas de lo que se está hablando, ¿sí? El día de hoy vamos a hablar sobre la geometría de coordenadas. Así empieza el tema. ¿Por qué relaciona geometría de coordenadas o por qué hace esa relación? Si sabemos que pues, la geometría está directamente relacionada con figuras que son planas, que son geométricas, planas, que son de volumen, que son de área, que son de perímetro, que son de interpretación, en donde se da realmente un pentágono, un hexágono, un análisis de una recta secante, una recta tangente, teorema de Tales, ángulos internos y externos, la relación de la geometría euclidiana, porque hay otra, entre las ramas de la geometría existen más, pero normalmente la euclidiana trabajamos, pero la relación ahora de coordenadas, si las coordenadas nos hablan directamente de un plano cartesiano. La relación que hace es porque tenemos en algún momento una relación directa con el círculo unitario. El círculo unitario lo podemos también usar en geometría como un círculo completo, pero se da en el caso de las coordenadas porque usamos el círculo unitario para darle la interpretación a funciones básicas que son trigonométricas. Estas normalmente se dan con el enfoque de un triángulo que se da, que es rectángulo, que sucede en el círculo unitario y nos dan las funciones básicas de seno, ¿verdad? Coseno, la tangente, la cotangente, pues son las básicas, las que trasladamos en un plano coordenado. Pero dice lo siguiente acerca de esta definición. El plano coordenado, dice, es el vínculo entre el álgebra y la geometría.
En el plano coordenado podemos trazar gráficas, dice, podemos trazar gráficas de ecuaciones que son algebraicas, lo que normalmente realizamos. Las gráficas a su vez, dice, nos permiten ver la relación entre las variables de esta ecuación, ¿sí? Realmente, ¿qué sucede en un plano coordenado? No solo en el plano matemático. Cuando ustedes estén llevando estadísticas o si ya la llevaron o la están llevando, incluso existe un tema que habla de la correlación y de la regresión lineal. Y realmente, ¿qué se hace en ese aspecto? Pues se analizan dos variables, ¿verdad? Las dos variables que se analizan es una en el plano de X y una en el plano de Y. Pero en estadística lo asociaron a un método de regresión lineal que se le conoce como método de mínimos cuadrados. ¿Y esta qué hace? Pues analiza dos variables. ¿Qué relación directa hay entre esas dos variables que se están estudiando? Para los que ya lo llevaron, no acá, sino en otro curso estadístico anterior, se podría recordar que lo que hacían era un análisis de dos variables. ¿Por qué? Porque las funciones al final lo que hacen es hacer un análisis de lo que sucede en una gráfica o lo que representa una gráfica, ¿verdad? Entonces, por esa razón hace la mención acá de que nos permite ver la relación entre esas dos variables. Lo mismo que hacemos al graficarlo nada más matemáticamente. El plano coordenado. No hay nada difícil en recordar que el plano coordenado se conoce así o plano cartesiano, como aparece aquí, porque en él hay un par ordenado o hay una pareja de datos que les conocemos como el par ordenado. Pero ¿qué dice el plano coordenado? Dice en la misma forma, dice en qué puntos sobre una recta pueden ser identificados con números reales para formar la recta de coordenadas. Los puntos, dice, en un plano se pueden identificar con pares ordenados o puntos coordenados, como alguno de ustedes lo haya conocido en algún momento. Pares ordenados de números formados por el plano coordenado del plano cartesiano. Para hacer esto, dice, trazamos dos rectas reales perpendiculares que se cruzan en O, que es conocido como el origen, ¿verdad? En cada recta. Por lo general, dice, una recta es horizontal con dirección positiva hacia la derecha y le conocemos como el eje X, y la otra es vertical con dirección positiva hacia arriba y se denomina como eje de Y. El punto de intersección entre esas dos rectas perpendiculares se le conoce como el origen. Y los dos ejes dividen el plano en cuatro cuadrantes: el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y el cuadrante 4. Esta es la información de un plano coordenado o de un plano cartesiano, como normalmente lo conocemos. Y todos sabemos o hemos graficado en algún momento o encontrado dominios y graficado el dominio reconociendo que encontramos un contradominio en él. Entonces, vuelvo a repetir, no es algo nuevo. Ustedes a lo largo de sus carreras han logrado poder tener relación con este plano ordenado muchas veces para poder identificar ciertos análisis de funciones, continuidades o algo que se esté pidiendo exactamente con una gráfica o una ecuación. Entonces, el plano coordenado es este. Solo es para poder mencionarlo, porque como les vuelvo a decir, no es algo nuevo, sino que ya es algo en lo que ustedes en algún momento ya han podido trabajar. De todas maneras, voy a dejar que ustedes puedan copiar esta definición. Podría ser que saliera alguna pregunta de examen de esto, porque pues ponemos algunas preguntas en algún momento y ustedes puedan tener las definiciones pues para poder responder a esas preguntas que se realicen. Por favor, si pueden copiar.
Muy bien, jóvenes. Creo que ya copiaron el plano de coordenadas. Esto sigue por acá. Veamos a la siguiente. Nos habla entonces de el plano en sí. Creo que este también no es tan complicado conocerlo. Tenemos aquí un plano de coordenadas o plano de coordenadas cartesianas o coordenadas como normalmente lo conocemos y pues les decía, ya hemos tenido en algún momento que trabajar en él. Vean que el plano de coordenadas cartesianas se da a la inversa cuadrante uno, en donde tenemos puntos o pares ordenados en donde solo tenemos valores positivos. En el cuadrante número 2, que así lo conocemos, vamos a tener valores negativos y positivos. En el plano número 3 tenemos que son negativos y negativos. Y en el cuarto tenemos positivos y negativos. Es la manera en lo que los pares ordenados se dan. Vean este punto que está acá, es menos 3 menos 2 y exactamente tenemos identificado que se dan los pares ordenados negativos. En el plano 2 tenemos que son negativos y positivos. Aquí también lo describimos. Plano 1 positivo y positivo para ambos casos. Y en la recta pues ahí menciona un punto. Y en el cuadrante número 4 los pares ordenados, que es de 2 menos 4 positivo y negativo. Como una referencia de cómo más fácilmente podríamos ubicar un par de pares ordenados sin ningún inconveniente, ¿sí? Para este, pues solo es para descripción. De todas maneras, si alguien quisiera poder tomarle imagen, pues lo vamos a poner. Muy bien, jóvenes. Veamos, continuemos con esto acá. Por acá solo describe unos ejemplos bien básicos, bien sencillos, en donde por medio de extensión o comprensión podemos entonces ver los valores que se pueden dar. ¿Qué podemos interpretar de este número uno? Pues si tenemos un plano coordenado de cartesianas, ¿verdad? De valores. Dice la forma de extensión y comprensión que los pares ordenados x, y, tales que x vayan a ser mayores o iguales a cero, ya sabemos de que pues estaríamos hablando de esta parte de acá, ¿verdad? Porque incluye a cero, ¿sí? Y estamos entonces hablando de esa región en particular que se da para valores mayores que cero. Sabemos de que esto va de cero a infinito, ¿verdad? Positivo, hablando de esta región, de los pares ordenados que se dan en esta región. En el número 2 pues específicamente nos habla de un valor de uno. Sabemos que es una recta, ¿verdad? Para esos valores o pares ordenados tales que y sea igual que uno. Y para el segundo, que es de valor absoluto, ¿cómo podemos interpretar este, jóvenes? Ustedes que acaban de ver los valores absolutos. ¿Qué regiones podríamos acá pintar? Ustedes me van a ayudar, según esta de valor absoluto.
valores absolutos de y menores que 1. Si tuviéramos esa desigualdad, ¿cómo la resolvemos, jóvenes? Eh, Todos los valores que están entre de 1 y -1. Así es. Excelente. -1 y 1. Ahí está. No hay mayor interpretación, ¿verdad? En la forma del gráfico que tenemos, entre -1 y 1. Ahí está. Pues para eso es que nos sirve nuestro plano coordenado, ¿verdad? Nuestro plano de coordenadas en donde nosotros podríamos tener esta interpretación de valores. Entonces es en donde nosotros tomamos la parte o el uso que se nos puede habilitar con la parte de las coordenadas, las coordenadas cartesianas, ¿verdad? Que era lo que acabamos de analizar, cada una de las regiones. En este caso, pues vimos de que se da en una forma de extensión o comprensión, pero al final lo que detalla es los valores que cumplen para este caso desigualdad, para este caso una ecuación y para este caso otra desigualdad que se da en valores absolutos. Quiere decir que todos los valores que se conforman en esas regiones nosotros podemos encontrarlas en base a quién, pues en base a la geometría de coordenadas, ¿sí? Que se da en un plano coordenado. Recordando nuevamente que son lo que se da son pares ordenados en el plano cartesiano o lo que se conoce también como puntos de coordenadas cartesianas. Ambas. Lo que leímos acá de el origen, pues es también tiene pares ordenados o coordenadas cartesianas, que son, ustedes saben, 0,0. Entonces, en base a esto que acabamos de ver, vamos a hablar ahora de esta parte que habla sobre la fórmula de distancia que se da entre dos valores, o sea, entre dos puntos. La fórmula dice para distancia y punto medio. Primero veamos la fórmula que se da para la distancia, que se da entre dos valores, ¿sí? Y dice lo siguiente. A continuación encontramos una fórmula, dice, para la distancia que se da entre A y B. Antes de mencionar la distancia, vamos a recordar algo que lo conocemos como el teorema de Pitágoras. ¿Recuerdan ustedes el teorema de Pitágoras que se da para triángulos rectángulos? Nos dice el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Recuerdan que este A y este es B, sus catetos. Y nos decía el teorema de Pitágoras que si yo quisiera encontrar la hipotenusa, pues puedo encontrar sus lados también. Y teníamos que si yo quisiera encontrar otro valor de sus lados, sus catetos, pues en base a esta fórmula general del teorema de Pitágoras podíamos encontrar sus lados, que en esos casos era su cateto opuesto y adyacente. ¿Por qué puse esta fórmula? Porque si nosotros notamos que la fórmula de la distancia está dada con estos valores, pero ahora vean acá, son pares ordenados. En este caso son valores puntuales. ¿Por qué? Porque aquí en el caso, supongamos que A valga 3 y este valga 2, por así decirlo, centímetros. Y si yo quiero saber la longitud de ese, entonces yo le saco la raíz cuadrada al cuadrado, que sería 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Qué valor nos da este, jóvenes? Digamos que son, ¿qué dije? ¿Metros o centímetros? Centímetros. ¿Cuánto nos daría esto? Nos daría la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 9, más 2 al cuadrado, 4. La raíz cuadrada de 12, ¿cuánto es? Si alguien me hace favor por ahí con su calculadora. 3,46. Muy bien, muchas gracias. 3,46 centímetros, ¿verdad? Valdría esta distancia que se da acá.
Estamos hablando de aquí de que son valores puntuales, pero acá tenemos en el plano coordenado. Yo tenía una no- duda. Sí, sí, sí. Es que en la que dice que es 9 más 4 son 13 son 13. Ah, La gracias. raíz cuadrada de 13. Muy bien, perdón. ¿Cuánto sería entonces? Ese solo fue un ejemplo no muy puntual, pero gracias por la observación. Es 13. Nos da la raíz Tres de 13, punto nos da 3. sesenta y uno. ¿Cuánto? 3,61. Muchas gracias. 3,61 centímetros, ¿sí? Es 13, la raíz cuadrada de 13. Vaya, este es un valor puntual de el cual mide desde acá hasta acá, habiendo puesto nosotros esos valores que tenemos ahí. De igual manera encontramos una distancia entre dos puntos acá. La diferencia es que como tenemos un plano cartesiano, entonces tenemos un par ordenado de dos valores, que es lo que vamos a hablar en este caso, que es de distancia que se da entre dos puntos que son dos valores cartesianos. Veamos qué dice la información. Dice lo siguiente. A continuación encontraremos una fórmula para la distancia. Ya les hice mención de que de dónde sale o de dónde aparece o de dónde surge esta fórmula de la distancia. Es por ese teorema que acabamos de ver. Entre dos puntos, A, x1, y1 y B, que es x2, y2 del plano ese. Que la distancia entre los puntos A y B en una recta numérica es la distancia entre A y B es B menos A. Como es un B menos A, es una resta de un valor absoluto que se está dando en esa situación. Y si vemos que la distancia entre AX1, que aquí está, y entre C, que es X2, Y1, veamos que la distancia dice sobre esa horizontal va a ser un delta X2 menos X1, lo que ustedes notan acá. Como esto es un delta X, o sea, una resta entre el mayor o el más lejano menos el menor, también tenemos un delta Y que se da acá. Y esto pues a su origen también nos da la pendiente. Recuerdan ustedes también que la pendiente es un delta Y dividido un delta X, o sea, hay un cambio que ya vamos a hablar sobre la pendiente más adelante, que la tenemos que tocar. Pues es un cambio que se da entre la elevación y un desplazamiento, que eso es realmente el concepto de la pendiente. Pero veamos, se da un delta X y un delta Y para poder encontrar la distancia que se da entre A y B, en este caso, esta que están acá analizando. Pero ya vamos a verlo en algunos ejemplos, pero quisiera que ustedes puedan anotar la definición, ya que en algún momento pues vamos a de repente poner alguna pregunta de todas las definiciones que acá ponemos para que ustedes las puedan tener y poder contestar en algún momento se dé el caso de alguna pregunta. ¿Sí? Si me hacen entonces el favor de anotarlo.
Sí, sí lo anotaron, jóvenes, o hay alguien que necesite más tiempo para poderlo anotar. Ingeniero, gracias por mi parte. Gracias, muy amable. Así como hemos mencionado a la distancia que se da entre dos puntos, pues ustedes también lo pueden ver o relacionarlo con uno de los cursos que le dan acerca de los vectores, ¿verdad? La magnitud de algunos vectores. Recuerden que como se da también un plano coordenado, un plano de coordenadas cartesianas, también ustedes pueden en algún momento, recuerdo que existe la magnitud que se da en un vector, muy parecido, ¿verdad? Pero el uso que se le da o se le conoce o de dónde resulta esta fórmula, pues es de la parte que es del teorema de Pitágoras. Creo que nadie tiene duda alguna del teorema de Pitágoras, aunque lo volvemos a topar más adelante o lo volvemos a ver más adelante con algunas funciones que son trigonométricas. Como les vuelvo a mencionar, pues estas son las básicas, las de seno, la del seno, coseno, tangente, cotangente o secante y otras propiedades que se tienen para esas funciones trigonométricas que suelen darse en el círculo unitario, pero que se da en un plano de coordenadas cartesianas. No hay ninguna duda de la parte en donde vimos el triángulo rectángulo, ¿verdad, jóvenes? ¿O sí? Por el momento no, gracias. Ok, gracias. Muy amables. Veamos entonces acá, vamos a hacer algunos ejemplos y de repente vamos a proponer alguno que ustedes realicen para poder resolverlo. No sin antes ver la fórmula. Esta es nuestra fórmula de la distancia. Dice la fórmula de la distancia entre dos puntos, vean A y B, en donde tenemos sus valores puntuales x1, y1 y x2, y2. Cuando tenemos dos puntos, entonces vamos a tener un par ordenado para cada una de ellas. Entonces la fórmula va a ser la distancia entre A y B es igual al valor a la raíz cuadrada de x2 menos x1, o sea, un delta x acá. Podríamos también interpretar como la raíz de un delta x al cuadrado más un delta y al cuadrado, ¿verdad? Tenemos esas dos magnitudes. Igual les voy a pedir que la podamos copiar.
Muy bien. Veamos entonces unos ejemplos acá que tenemos para poder trabajar con nuestra fórmula de la distancia. Por acá tenemos dos ejemplos. Dice el primero, aplicar la fórmula de la distancia o la fórmula para distancias. ¿Cuáles puntos? Este punto, el P1 menos 2 o el punto Q 8,9 están más cercanos de este otro punto. ¿Sí? Para esto lo vamos a trabajar por acá. Nuestro ejemplo dice determine, lo voy a poner así. Bueno, determinar qué punto está más cercano a que es a 5,3. Esta es la pregunta que al final tenemos que concluir. ¿Qué puntos nos dan? Nos dan el punto P. Nos dan el punto de P que es 1 menos 2, 1, menos 2. Y tenemos el punto Q, que es 8,9. Muy bien, solo que tuviéramos ahí sí que la facilidad de poder observar así visualmente y analizarlo así rápidamente, podríamos nosotros decir puntualmente, el punto P es el que está más cerca, el punto Q porque está uno en coordenadas de 1, menos 2 y el otro en 8 y 9. Realmente sí podríamos verlo, pero realmente para identificar que sea bien puntual nuestra o bien concreta nuestra respuesta final, pues sí nos debemos a los números, debemos de realmente visualizar cuál de ellos realmente es el que cumple con la condición, ¿verdad?, de estar mucho más cerca. Y para ello, pues tenemos que hacer el cálculo para definir bien cuál de ellos cumple. Entonces, para este caso pequeño, pues vamos a graficarlo, o sea, debemos de graficarlo para realmente conocer cuál de ellos está más cercano, ¿sí? Y vamos para ello, pues, a hacer uso de nuestro plano de coordenadas. Y definirlo. Sabemos que este es nuestro lado de X y nuestro lado de Y. Muy bien. ¿Qué graficamos primero? Cualquiera, el punto en el cual se quiere saber que es el que está más cercano. Y para ese es el A. El 5 en X y 3 en Y. Quiere decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 por acá. Y tenemos 1, 2 y 3 por acá. Vamos a decir que por acá. Si unificamos, más o menos tendríamos por acá el punto D. Muy bien. Sobre este punto se quiere saber cuál de los dos es más cercano, ¿verdad? Entonces, el punto de P dice que está 1 en X y menos 2 en Y. Entonces, tendríamos por acá 1 y menos 2 en Y. Menos 1 y menos 2. Vamos a decir que por acá está el punto de P, ¿sí? Y el punto de Q dice que está en 8 en X y 9 en Y. 5, 6, 7, 8. Vamos a decir que está 8 ahí. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 por acá. Si los juntamos más o menos, estaríamos más o menos viendo que por acá está el punto de Q. Como no es muy puntual, pues más o menos vemos más, ya si lo trabajamos milimétrico, pues exactamente
podemos identificar en dónde se cruzan, se intersectan. Pero tenemos esos dos puntos. Entonces, podemos identificar el primero. Vamos a evaluar el primero y a decir que queremos saber cuál de estos puntos está más cercano a. Evaluemos primero el punto que sea entre P y A. El punto de P a A. Ahí está. ¿Sí? Y para ello vamos a hacer uso de nuestra ecuación o de nuestra fórmula que dice que la distancia que hay entre A y B, dice la fórmula, es la raíz cuadrada de x2 menos x1, la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Según nuestra fórmula de distancia, esta es la que nos da el dato más puntual al respecto de cuál de ellos está más cercano al punto D. Entonces, si tenemos un x2 y un x1 y un y2 y un y1, entonces el punto que yo quiero evaluar es el punto de P. Quiere decir que para este caso mi x1 va a ser el punto de P, y mi y1 va a ser este punto de P. Y el punto de A va a ser el x2 para este caso y el y2. Ahora bien, trasladamos nuestros valores. Ahora decimos que la distancia entre P y A va a ser entonces la raíz cuadrada de los valores de x2, que en este caso dijimos que x2 iba a ser el 5 menos x1, que es 1, y va a estar elevado al cuadrado, más y2, que es 3, menos y1, que es menos 2, y también elevado al cuadrado. Hemos puesto de esta manera sus datos, que son los pares ordenados, que nos dicen cómo hacerlos, ¿verdad? Y vamos a calcular esa distancia entonces. La distancia de P a A entonces sería raíz cuadrada 5 menos 1 en el paréntesis por orden de jerarquía de operaciones, pues sabemos de que va a ser 4. Entonces acá nos va a quedar que es 4 al cuadrado. Y por el otro lado, en el paréntesis tenemos 3 menos por menos más, se sumarían, nos quedaría que es 5 al cuadrado. La distancia entonces que hay entre P de PA es igual a 16, la raíz cuadrada de 16 más 25, ¿verdad? La distancia entonces que hay de P a A sería la suma de la raíz cuadrada de 25 más 16, que es de 41. Aquí me van a ayudar a ustedes para dar un dato aproximado, por favor. Que la distancia entre la de PA es la raíz cuadrada de 41. ¿Cuánto sería eso, jóvenes? Perdón. 6.40. Muchas gracias. 6.40. Miren, 6.40. Como no tenemos unidades realmente en este caso, pero podrían ser unidades de pulgadas, de centímetros, de metros, de kilómetros. Si fuera un barco, ¿verdad? Que ya vamos a ver cuando vemos nuevamente la parte de trigonometría, el análisis de la ley de senos y de cosenos. Esa distancia se puede calcular también por medio de esa ley. Entonces serían kilómetros, ¿verdad? Serían kilómetros
o millas las que se mirarían en esa parte, pero en este caso que no hay unidades como tal, así que nos hayan dicho, le vamos a decir que son solo unidades porque son lineales, podrían ser estas de distancia, ¿verdad? Entonces tenemos que la distancia que hay entre este es de 6.40, ¿sí? Nos toca ahora observar la distancia que ahora hay desde Q hasta A, ¿sí? De Q hasta A. Tenemos entonces este dato y lo vamos a calcular. Ahora tenemos que la distancia entre Q y A va a ser igual a la raíz cuadrada. En este caso, como es Q, podemos entonces decir que ahora Q viene a ser nuestro X sub 1 y nuestro Y sub 1. Y el punto de A pues sigue con los valores de X sub 2 y Y sub 2. O sea, tendríamos que decir que es el otro punto. Tenemos entonces nuevamente nuestra fórmula. Si es X2, sería 5, ¿verdad? Menos X1, que sería 8. Más al cuadrado, más, dice la fórmula Y2, que sería 3. Y nuestro Y1 pues sería 9 al cuadrado. Entonces la distancia entre Q y A, o la de Q y A, sería la raíz cuadrada de 5 menos 3, pues nos sabemos que nos da 5 menos 8, perdón, nos da menos 3, pero elevado al cuadrado, más 3 menos 9, pues nos da menos 6 al cuadrado. Ahí está. Tenemos entonces que la distancia entre Q y A va a ser pues 9 más 36. La distancia entre Q y A sería 36 más 9, 45, ¿verdad? 45 está ahí. 45. Entonces, la distancia que hay entre Q y A, aproximadamente, ¿de cuánto es, jóvenes? 6.71. 6.71. Muchas gracias. 6.71 unidades. Como no nos dieron dimensionales, 6.71 unidades. Y acá sí podemos ya ver de una manera más puntual la pregunta que se nos hace al inicio. Dice determinar qué punto está más cercano al de A. Entonces, ya teniendo los datos de que la distancia que hay entre P y A, ¿sí? La distancia que hay de aquí a aquí es de 6.40 y que la distancia que hay entre este punto y este es de 6.71. Ahora sí podemos de alguna manera concluir entonces nuestra respuesta y decir que el punto más, que no, ¿verdad? El punto más cercano, el punto más cercano a el punto A, lo voy a poner así porque como todo lo tengo en mayúscula, entonces va mala interpretación. El punto más cercano al punto A es el punto P. Esta sería la respuesta. Punto más cercano a A es el punto de P. ¿Cómo lo logramos determinar? Pues en base a nuestra fórmula de la distancia que nos da pues dos pares ordenados, ¿verdad? En donde nosotros podríamos concluir esa parte. De todas maneras, lo voy a poner para que ustedes puedan copiarlo. Y si hubiera alguna duda de este ejercicio, pues podemos hablar al respecto.
Si lo pueden copiar, por favor, jóvenes. Muy bien, jóvenes. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto de este ejercicio. Muy bien, gracias, jóvenes. Sí, no, no es nada complicado, pero pues sí importante. En algún momento, pues se puede utilizar. Ustedes saben que ahora para poder hacer esos, los civiles más que todo utilizan el método de coordenadas para poder hacer planos a nivel satélite o por la parte del superior, ¿verdad? O sea, con coordenadas ellos pueden calcular las distancias. Y ahora hay equipos, pues, pero antes, imagínense, pues se utilizaban estos datos para poderlo hacer. Ahora la tecnología, pues, cada vez va mejor, va mejorando y va facilitando estos cálculos, pero que es importante conocer de dónde vienen. Entonces a ellos les sirve para poder hacer esos cálculos de terrenos, de fincas, límites que se dan en regiones para poder ellos hacerlo, hacen uso de coordenadas que tienen que introducir en teodolitos y ahora pues ya están más modificados y entonces pueden avanzar a hacer estos datos que ahora lo vemos nosotros como algo bien sencillo acá y igual es en el campo antes cuando pues
existía tanta tecnología. Nos dice nuestro segundo ejemplo sencillo, de la misma manera, ¿cuál de los puntos está más cercano al origen? Ahora tenemos el origen. Veamos este sencillo ejemplo también. Aquí mismo. Solo que ahora el origen, ¿verdad? Número 2. ¿Qué punto más cercano? ¿Qué punto es más cercano? Más cercano al origen. ¿A qué origen? Pues sabemos que cuando se refiere al origen, está hablando de que este también posee coordenadas, ¿verdad, jóvenes? Posee coordenadas que se dan en el origen. ¿Cuáles son esas coordenadas del origen? Pues la del origen sabemos que es de 0, 0. Quiere decir que tenemos ahora a dos puntos. Tenemos al origen que tiene coordenadas 0, 0. Y tenemos a los puntos de A, que es 6,7. Y tenemos al punto que es menos 5,8. B, menos 5,8. Podríamos así sin graficarlo identificar cuál de ellos está más cercano al origen. Sí lo podríamos hacer, ¿verdad? En base a algún análisis tal vez nos llevaría un poco más de tiempo, pero para realmente hacerlo puntual es que tenemos nuestra fórmula. Porque ahí podríamos determinarlo. ¿Cuál de ellos ustedes creen o consideran que está más cercano al origen, jóvenes? ¿Cuál de esos dos? ¿El 6,7 o el menos 5,8? ¿El 6,7 o el menos 5,8? Podríamos verlo visualmente, pues podríamos hacer un cálculo, ¿verdad? Pero para eso es que tenemos nuestra fórmula, para ser más precisos con nuestra respuesta. Entonces veamos acá. Tenemos entonces, ya sabemos que el origen está acá y es 0,0. Y tenemos el punto de A que es 6 en X y 7 en Y. Vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más o menos. No estoy siendo muy, aunque tengo cuadrículas, podría ser más puntual, pero tenemos el punto de A. Y el punto de B dice que es en menos 5 en X. En 1, 2, 3, 4, menos 5. Y 8 en Y. Si acá teníamos 7, agreguémosle otro más. 8 por acá. Si unificamos, más o menos tendríamos que por el lado de acá está el punto de B. Y si lo graficáramos o pusiéramos sus puntos, el punto que está de A al origen. Perdón, vamos a usar mejor esta, es más recto. De A al origen. Y tenemos el otro punto que es de B hacia el origen. Ahora sí, visualmente, ¿cuál de ellos consideran ustedes ahí que está más cercano del origen? Ahí sí que calculándolo a nuestra visión, ¿cuál de A o B estaría el origen sin hacer nuestra forma? ¿Cuál consideran ustedes? Sin hacerlo, ¿verdad? Ahora si lo hicieron ya saben ustedes cuál de ellos es más cercano, pero si no lo hiciéramos así visualmente, ¿cuál calcularían ustedes que está más cercano? El B, ¿verdad? Se ve que el B tiene como que un poco más así cercano, no está tan extendido como el A. Pero para eso lo vamos a verificar. Nuestra fórmula nos dice que la distancia entre A y B, que era la raíz cuadrada de un x menos 2 menos x1 al cuadrado
más un y2 menos un y1 al cuadrado, que es un delta, ¿verdad? Es un delta. Entonces, calculemos para B la distancia que hay entre B y el origen. ¿Sí? Sería entonces la raíz cuadrada. Y como es B el primer punto que hemos como elegido, pues tenemos que para este va a ser x1 y para este va a ser un y1. Entonces el origen viene a ser un x2, sus coordenadas y un y2. Entonces, si es un x2, tenemos que es 0 menos, y ahora un x1 que es menos 5 al cuadrado más un y2. El y2 sería 0 nuevamente, menos un y1 que sería 8 al cuadrado. Ahí está. Entonces la distancia entre B y el origen sería la raíz cuadrada. En este caso positivo se hace menos por menos más, y 5 al cuadrado pues 25. Más el otro 0 menos 8, menos por más menos 8, pero se vuelve positivo por ser el cuadrado. Sería acá 64. Quiere decir que la distancia de B al origen es la raíz cuadrada de 64 más 25, la raíz de 89. ¿Cuánto más o menos o aproximadamente nos da la raíz de 81, jóvenes? De 89, perdón. ¿Cuánto más o menos nos da la raíz cuadrada de 89, jóvenes? 9.43. ¿Cuánto, disculpe? 9.43. Muchas gracias. 9.43. Nuevamente no nos dan dimensionales, pero como son lineales podrían ser de distancia, ¿verdad? Ponemos unidades nada más. Ya tenemos que la distancia entre este es 9.43. Por acá tenemos que es 9.43, ¿sí? Aproximadamente. Ahora la distancia que hay de A sería la distancia que hay ahora de A al origen. Sería la raíz cuadrada de estos valores. Lo voy a hacer acá, ya lo vamos a poner. La distancia de A al origen. Entonces sería la raíz cuadrada. ¿De quién acá? Va a ser del valor de A. Ahora x1 viene a ser A y y1 viene a ser A. Sería de 6. No, perdón, aquí es de x2, siempre 0, menos 6 al cuadrado. Más el otro dato que sería y2 menos y1 es 0 y menos 7 al cuadrado. Perdón que ya no se ve, pero lo vamos a corregir aquí. Sería menos 6 al cuadrado, sería 36, ¿verdad? Y el otro que sería de 7, 49. Quiere decir que la distancia que hay entre A y el origen sería la sumatoria de 36 y 49. ¿Cuánto sería? 85. Gracias. Y tenemos entonces que la distancia que hay entre A y el origen sería aproximadamente de 9.22. 9.22 unidades. 9.22. ¿Sí? Inicialmente, cuando no lo habíamos hecho mediante la fórmula de la distancia, visualmente, como tal vez yo no lo grafiqué así milimétricamente, entonces sí daba la apariencia que el más cercano era B y el que más lejano estaba era el de A, ¿verdad? Pero ya trabajándolo con nuestra fórmula,
vemos que el más cercano es el punto A. Entonces nuestra respuesta sería que el punto más cercano al origen es A. Es A. Y esta sería la conclusión de este ejemplo, ¿verdad? Este ejemplo que nos pedía que calculáramos cuál era más cercano al origen. De igual manera lo vuelvo a poner para que ustedes puedan copiarlo y tenerlo en sus anotaciones, por favor. ¿Sí lo copiaron, jóvenes? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Gracias, jóvenes. Pues hemos visto estos dos ejemplos pequeños con respecto al cálculo que se da con la distancia que hay entre dos puntos. Hago la referencia a que el uso, pues, aunque es bien sencillo, es bien utilizado todavía en muchos de los aspectos. Ustedes también los utilizan a la hora de, incluso en física, utilizan magnitud en algo, vectores, como les mencionaba. Y para este caso, pues el cálculo de la distancia, que relaciona realmente tener datos que se dan en un plano que es un plano de coordenadas cartesianas, ¿verdad? Entonces podemos hacer el uso de esta fórmula general que nos ayuda pues a poder encontrar esa distancia. ¿En base a qué? Nuevamente hago la referencia pues en base a un delta X, un delta Y, que ya sabemos que un delta Y dividido un delta X pues nos da la pendiente que es realmente la elevación con el corrimiento, o sea, es esa proporción que se da entre esos deltas, pues nos da también
a encontrar la pendiente. Pero eso ya vamos a hablar nuevamente de la pendiente más adelante porque está relacionada pues con funciones también. Recuerdan ustedes que encontrábamos la ecuación punto pendiente en el curso, en el primer parcial encontramos esa ecuación punto pendiente. Bueno, creo que no. Estoy hablando me estoy recordando en otro lado, creo, pero bueno. La distancia se da en base al teorema de Pitágoras, como lo vimos para triángulos, rectángulos, en donde se aplica una relación con los catetos adyacentes y opuestos, que se da con la de la fórmula de la distancia, que son las magnitudes que se manejan, ¿sí? No sé si había alguna duda al respecto con este tema, Juanes. ¿No? Por mi parte no, ingeniero. Gracias. Gracias, muy amable, Stephanie. Sí, claro, a la presentación, claro que sí, Stephanie, por acá. ¿A la presentación o al ejemplo? Más a la presentación, acá. ¿A esta fórmula o a qué me decía Stephanie? ¿Si al ejercicio o al...? Ah, gracias, muy bien. Estamos por acá. Gracias, ingeniero. No hay ningún problema, jóvenes. Entonces, pues vamos a dejar nuestra clase acá y vamos a continuar con el punto medio, que era el otro tema que vamos a hablar, que está relacionado con la fórmula de la distancia, y lo vamos a ver el próximo día de clases, que sería el jueves. Y pues me va a volver a dar gusto saludarles nuevamente. Deseo que tengan muy buen día hoy y nos vemos entonces el día jueves, jóvenes. Por el momento vamos a continuar de la misma manera, seguimos de la forma virtual hasta que no nos digan nada. A caso contrario, si nos dijeran algo, pues estamos ahí en algún anuncio o en algún mensaje que se pueda dar para poderles informar. Pero por el momento tenemos el aviso que así vamos a terminar esta semana de clases. ¿Sí? Entonces les deseo que tengan muy buen día y nos vemos hasta el día jueves, jóvenes. Que tengan buen provecho y nos vemos el jueves. Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Que tengan buen día.